Hola, ¿qué tal? Soy Iván Salcido y estoy por iniciar el capítulo número 22 del podcast de historias de terremotos. Es un gusto estar con ustedes y antes que nada, quiero pedirles que no olviden regalarme su like, dejarme su comentario y suscribirse al canal. Estas acciones son gratuitas y están a un simple clic de distancia. En esta emisión vamos a tener como protagonista la Torre Latinoamericana, una obra de ingeniería y arquitectura importantísima que guarda una enorme relación con el tema sísmico que vive la Ciudad de México, pero además también conoceremos las experiencias de dos personas que vivieron en ese edificio el terremoto del 19 de septiembre de 1985, historias que seguramente serán de su interés. La visión de lo que se convertiría en la actual Torre Latinoamericana surge cuando la compañía La Latinoamericana Seguros de Vida adquirió en septiembre de 1930 un edificio ubicado en la esquina de las calles de San Juan de Letrán y Madero, en pleno centro histórico de la capital mexicana, donde estableció sus oficinas en el tercer piso e inició un proceso de remodelación para ocuparlo por completo. El crecimiento y auge de la empresa aseguradora fue tan importante que en 1948, después de una junta de miembros, surgió la idea de sustituir la antigua sede para edificar un nuevo edificio que estuviera acorde a su grandeza, por lo que se planteó la construcción de la que sería la torre más alta de México, cuya concepción y proyecto no se detuvieron hasta que la vieron terminada. A mediados del siglo XX, las empresas aseguradoras en la Ciudad de México gozaban de mucho éxito, por lo que no fue extraño que se ligaran a la construcción de grandes edificios con los que hacían evidente su poder económico, estructuras arquitectónicas muy reconocibles que además se convertían en su anuncio publicitario. Como prueba de ello, tenemos al edificio La Nacional, un inmueble construido por la compañía de seguros La Nacional entre los años de 1928 y 1932, diseñado por el arquitecto Manuel Ortiz Monasterio, con una estructura de acero de 13 pisos y 55 metros de altura, al que se le reconoce como el primer rascacielos de la capital. Este edificio de estilo Art Deco, ubicado en contraesquina de la Torre Latinoamericana, se mantuvo como el más alto de la Ciudad de México de 1932 a 1934, dándole prestigio a la aseguradora que lo desarrolló. Posteriormente llegaría la Torre Anáhuac al Paseo de la Reforma, un edificio con forma de prisma rectangular, diseñado por el arquitecto Juan Sordo Madaleno, desarrollado e impulsado por la aseguradora Anáhuac. El edificio, con estructura de acero, contaba con 30 niveles y una altura a la azotea de 90.7 metros, a los que se le sumaba una antena que la elevaba a los 125.4 metros de altura. De esta manera, una nueva compañía aseguradora presumió tener el rascacielos más alto de la capital de 1946 a 1952. Ante estos logros de sus competidores, los dueños de la Latinoamericana Seguros de Vida repetirían la misma fórmula de las otras compañías con el objetivo de superarlas. Para su proyecto, también reconocerían los riesgos que implicaban el suelo fangoso y los sismos que azotan a la Ciudad de México. Luego adoptarían una estructura de acero y la mejor tecnología disponible para levantar el edificio que se convertiría en el símbolo de su empresa y finalmente emplearían a un arquitecto de renombre para hacer el sueño posible. Se contrató entonces al arquitecto Manuel de la Colina, quien propuso en un inicio un edificio de 22 niveles, pero su idea fue transformada por el arquitecto Augusto H. Álvarez, quien convenció al director de la aseguradora de buscar mayor altura para concretar el edificio más alto de la Ciudad de México. Un miembro importantísimo entre el equipo de trabajo era el ingeniero Leonardo Sibart, especialista que se encargaría de la cimentación de la estructura y quien como primera acción realizó un minucioso estudio de mecánica de suelos del predio donde se levantaría la torre, pero también de sus alrededores, lo que arrojó una debilidad sísmica para un edificio de esa altura ante el subsuelo fangoso del Valle de México, herencia de la desecación del antiguo lago de Texcoco. Ante estos resultados y para evitar la resonancia sísmica de la torre, se decidió elevar la altura del edificio, quedando en 44 pisos más la antena que la coronaría, sumando los 181 metros de altura que la colocaron en 1956, año de su terminación, no solo como el rascacielos más alto de la Ciudad de México, sino también en el más alto de Latinoamérica, al vencer al edificio Altino Arantes de la ciudad de Sao Paulo en Brasil, además de ser el segundo más alto del mundo si no contamos a los Estados Unidos, un logro que en la actualidad sería casi imposible. Uno de los secretos para que la Torre Latinoamericana fuera segura contra los terremotos fue que el ingeniero Leonardo Sibart le otorgó una base estable, conformada por 361 pilotes de concreto hincados en el subsuelo a una profundidad de 33 metros en una capa dura en donde se descarga el peso de la torre. Sobre los pilotes se colocó una plancha de concreto armado donde se ubicaron 3 sótanos
conformando una base que le da soporte y que le permite al edificio flotar sobre el suelo. Este sistema de cimentación se convirtió en un gran adelanto tecnológico mexicano que es reconocido en el mundo. La protección ante los sismos se daba por su base estable, sumada a su estructura de acero y la altura del rascacielos, la cual alejaba su periodo natural de vibración a la del periodo natural del suelo, con lo que se evitaba la resonancia sísmica, creando un edificio que en realidad era de los más seguros del mundo, aunque la gente de la capital no lo sabía, por lo que se necesitaría una prueba para demostrarlo. La Torre Latinoamericana se inauguró el 30 de abril de 1956 con una ceremonia relativamente pequeña si la comparamos con la magnitud, esfuerzo e inversión que requirió su construcción. La compañía aseguradora ocupó del cuarto al octavo nivel, mientras que el resto del edificio fue ofrecido en alquiler. El que rápidamente se convirtiera en un emblema para la empresa, como también en uno de los símbolos más reconocibles de la Ciudad de México, fue todo un éxito. Sin embargo, en la cuestión de negocios no ocurría lo mismo, gracias a que los pisos no se rentaban, debido al miedo que le provocaba a la gente por la constante actividad sísmica que representaba la capital, así que no podían saber si era realmente segura. Una fecha muy importante en su historia es el 28 de julio de 1957, cuando una madrugada de domingo, el temblor más fuerte del que se tuviera memoria azotó a la Ciudad de México. Aquel sismo de magnitud 7.7 tiró de su columna a la escultura del Ángel de la Independencia, dañó varios edificios y colapsó algunas estructuras, provocando la muerte de 73 personas en la capital. A pesar de ello, la Torre Latinoamericana soportó el terremoto sin tener el menor problema, situación que provocó que casi inmediatamente la gente la adoptara y empezara a ocupar sus oficinas. El reconocimiento de este logro llegó también del extranjero, ya que la torre recibió el premio del Instituto Americano de la Construcción en Acero por ser el edificio más alto que jamás haya sido expuesto a una enorme fuerza sísmica, placa que puede ser vista en el lobby del rascacielos. Es en este punto donde voy a abordar la primera vivencia sísmica de una persona en ese edificio, y se trata nada más y nada menos que la experimentada por el propio ingeniero Leonardo Siebert, quien se encargó de la cimentación. El ingeniero Siebert tenía la extraña obsesión de vivir un sismo en el interior de la Torre Latinoamericana, así lo recuerda y lo voy a citar. Durante los 8 años de construcción de la torre, prácticamente no salí de vacaciones. Mi obsesión era estar en ella cuando se presentara un sismo de gran magnitud, pero en 1957, el 28 de julio, unos amigos me convencieron de que no podría temblar en un fin de semana, así que los acompañé a Acapulco, donde terminé pasando el sismo. Aquel terremoto tuvo su epicentro muy cercano al puerto de Acapulco y se sintió bastante fuerte, por lo que el ingeniero de inmediato buscó información sobre las consecuencias que tuvo en el edificio y, para su sorpresa, los reportes fueron excelentes. La población se convenció de que el procedimiento de análisis y diseño del rascacielos había sido satisfactorio, ya que la torre acababa de demostrar su solidez de manera triunfante. Este hecho hizo sentir orgulloso al ingeniero, pero no le quitó la idea de que él viviría un sismo mayor en el interior de la torre, una obsesión que le provocaba pesadillas. De aquí recuerda y lo cito: nunca se pensó que se presentaría un temblor mayor que el de 1957, ya que hubo muchos sismos de varias intensidades que causaron daños a algunas construcciones en el Distrito Federal entre 1962 y 1979. Estaba yo retirado del trabajo diario y me presentaba únicamente los lunes y los jueves a las 7 de la mañana en mi despacho en el piso 25 de la Torre Latinoamericana, cuando tuve la suerte de estar con mi hijo Adolfo dentro del edificio en aquel 19 de septiembre. Me llama mucho la atención de que para el ingeniero Siebert fuera una suerte estar dentro de la torre durante el terremoto del 85, cuando para la mayoría sería una locura desear estar en el interior de ese edificio mientras golpeaba la capital el peor sismo de su historia. Sin embargo, él estaba seguro de la solidez y fortaleza de su torre y por fin se le cumplía ese deseo. Así lo vivió. El sismo empezó lentamente, aumentando en cada momento su intensidad. Al sentir el primer jalón, me paré de mi sillón y me dirigí a la ventana sur, donde observé el movimiento de los edificios y el colapso total de la cafetería La Superleche, de la sucursal bancaria y de los 6 pisos superiores del edificio Atlas. Por la ventana hacia el poniente, observé el colapso del Cine Alameda, el del Hotel Regis y el movimiento de todos los edificios de esa zona. El que más me impresionó fue el del edificio en construcción del Banco de México. Mientras esto ocurría en el piso 25, otra historia sucedía en la parte alta de la Torre Latinoamericana, más exactamente en la antena de la torre, donde se encontraba Porfirio Callejas, un hombre que había subido hasta ese punto a las 7 de la mañana,
con el objetivo de pintarla y hacer algunas labores de conservación. Aquel individuo perteneciente al área de mantenimiento del rascacielos estaba atestiguando el desastre desde el punto más alto del centro histórico de la capital. Ninguna persona tenía su perspectiva y seguramente nadie en su sano juicio cambiaría su lugar con él para estar ahí en ese momento. La gente que estaba parada sobre el eje central Lázaro Cárdenas o en la explanada del Palacio de Bellas Artes podía ver claramente las oscilaciones que hacían ir y venir a la torre de 44 pisos, en cuya cúspide ocurrían los mayores desplazamientos. Ahora imagínense lo que este hombre sentía a más de 170 metros de altura del piso, abrazando con todas sus fuerzas a la antena, encaramado en un péndulo invertido que no sabía si resistiría la energía del terremoto, ya que en los alrededores de la torre diversas construcciones de mucho menor tamaño se comenzaron a desplomar a su alrededor. Porfirio no era la primera vez que subía ahí y de hecho ya se había imaginado en algún momento qué haría si se viera en esa situación. El hombre de mantenimiento contaba con su equipo para sujetarse de manera segura, así que su preocupación se centraba en que si la antena se zafaba, lo arrastraría para abajo, aunque también quedaba la posibilidad de que los metales se vencieran y dejaran de sujetar sus arneses, lo que lo llevaría a una muerte segura. A unos 70 metros hacia abajo, el ingeniero Siebert, desde su despacho ubicado en el piso 25, veía el desplome de diversos edificios, pero se encontraba dentro de la torre, seguro de que su estructura resistiría, ya que participó en su construcción, a diferencia de Porfirio Callejas, quien era un empleado que llegó cuando la torre ya estaba en uso, así que no podía garantizar que soportaría, por lo que se mantuvo alrededor de 2 minutos con el alma en un hilo, viendo desde las alturas la destrucción de la Ciudad de México. Algunos edificios del lado poniente de la torre, como el de la Nacional, el de Seguros México y la Torre Miguel E. Abed, se movían y se resistían a desplomarse, a diferencia del edificio Atlas, cuyas oscilaciones colapsaron los pisos superiores que se fueron sobre un pequeño edificio en su colindancia sur, aplastándolo por completo. No me quiero ni imaginar lo que sintió Porfirio Callejas cuando ocurrió ese derrumbe, seguido por un estruendo y una nube de polvo que se sumó a la de otros edificios que también caían en los alrededores. El mundo se estaba acabando ante los ojos de Porfirio, cuyo punto de observación era como si estuviese montado en el patín de un helicóptero. El sismo por fin se detuvo. A la torre le tomó unos segundos dejar de oscilar para regresar a su punto de reposo. Ahí fue cuando Porfirio bajó de la antena cargando su botecito de pintura y llegó al mirador del edificio, donde seguramente se tomó unos segundos para respirar hondo y echar un ojo a lo que pasaba en el centro una vez terminado el sismo. Después se dedicó a revisar la estructura de la antena para luego concentrarse en buscar desperfectos en las instalaciones. Es increíble que este hombre, a pesar de haber vivido el peor desastre de la Ciudad de México en las condiciones más extrañas, no haya abandonado su puesto de trabajo para irse a ver a su familia, a la cual visitó hasta que cumplió su labor en la torre, convirtiéndose en toda una celebridad para sus compañeros. No puedo dejar de imaginarme que Porfirio Callejas, al salir de la torre y llegar a la calle, donde todo era emergencia y desesperación, seguramente volteó y alzó la mirada hacia la antena de la torre latinoamericana, sin explicarse cómo pudo haber sobrevivido al terremoto estando allá arriba. Sin duda alguna, su concepto de la vida acababa de cambiar. En cuanto al ingeniero Siebert, al terminar el sismo, recogió algunas cosas que cayeron al suelo de su despacho, reacomodó los cuadros en las paredes y salió para unirse a la evacuación del edificio que sería sujeto a una profunda revisión, la cual arrojó que 2 ventanas se habían liberado en el piso 34, un tubo de agua se rompió y los cables de los elevadores quedaron enredados, fallas que fueron atendidas de inmediato y para las 11 de la mañana la torre latinoamericana estaba funcionando normalmente, pero a pesar de ello se detuvieron sus actividades por cuestiones de seguridad y debido también a la tragedia que se estaba viviendo en los alrededores, así que fue cerrada hasta el sábado 21 de septiembre, día en que dejaron entrar a sus inquilinos que querían revisar sus despachos. Todos los que vivimos el desastre del 85 en la Ciudad de México recordamos con tristeza aquel jueves negro, pero a pesar de ello, al ingeniero Siebert se le cumplió su deseo de estar dentro de su querida torre latinoamericana durante un terremoto. De aquella experiencia nos comparte que su éxito en 1985 se debió a que es un edificio debidamente diseñado, tanto estructural como arquitectónicamente. Me quedo con una frase que dice así: su construcción no fue la labor de un solo hombre, sino el resultado del equipo que formé en mayo de 1948 con ingenieros mexicanos egresados de la UNAM. La torre latinoamericana es sin duda el rascacielos que más terremotos ha soportado en el mundo. Este edificio hizo posible la construcción de estructuras altas en zonas sísmicas,
un logro que se le debe de reconocer a pesar que desde 1972 ya no es el rascacielos de mayor altura en la capital. Seguramente habrá muchas personas que han pensado qué tan fuerte tendría que ser el sismo que pudiera derribar a la torre. En mi opinión, si eso pasara, quizás no habría ni ciudad por la cual preocuparse. Las experiencias del ingeniero Siebert y la de Porfirio Callejas son solo dos historias más que se recuerdan dentro del largo historial de 68 años de la torre, la cual ha visto de todo en su interior, pero esas son historias para otro programa. De esta manera termina el capítulo 22 del podcast. Como siempre les digo al final de cada programa, por favor regálenme su like y su comentario. Los invito a seguir viendo los videos tradicionales que van a continuar llegando, como también los videos cortos que pueden encontrar en la plataforma de historias de terremotos, donde podrán ver comparativos de ahora y ayer de algunos sitios afectados por los sismos de 1957, 1985 y 2017, así como información importante acerca de este fenómeno de la naturaleza. Se los recomiendo ampliamente. Los invito a suscribirse al canal y les voy a agradecer cualquier apoyo o donación. Les agradezco a todos su atención y los veo en el siguiente programa del podcast. Hasta luego.